Muy buenas tardes y muy buenas tardes, noches en España a todos nuestros amigos de Alcompat de diversos países de Iberoamérica muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de nuestro seminario de Puentes con la Sociedad, que como saben ustedes es de particular importancia para nosotros para enterarnos de lo que ocurre en áreas que ciertamente no estamos totalmente ligados con ellas, pero que son de sumo interés cultural para todos nosotros. El día de hoy vamos a tener el seminario de Caminando por los Puentes de lo Inter y Multidisciplinar en cuanto a los riesgos de la democracia en contextos pandémicos. El solo título denota prácticamente el interés que se va a despertar y que nos van a presentar los doctores Emilio Muñoz y el doctor Jesús Rey Rocha. Para iniciar, me permito cederle la palabra a la doctora Carmen Andrade, nuestro presidente de honor, quien en representación de nuestro presidente y en su papel de coordinadora y creadora de estos seminarios, nos va a dar su mensaje y nos va a explicar todo lo que respecta a cómo los vamos a llevar. Adelante, Sí. Marita. Bueno, pues buenas tardes por allá, al otro lado del Atlántico, y buenos días por allá y buenas tardes por aquí en Europa. El presidente Nio Pacini mandó un mensaje que estaba en clase y que iba a intentar llegar a tiempo. Por lo tanto, si está, le dejaremos también sus palabras y lo comentaremos, pero si no, pues en su nombre, para aquellos que no conocen Alcompat, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro que aglutina a profesionales del sector de la construcción de 13 países. Es una federación de asociaciones nacionales de 13 países. Se creó a raíz de un curso que era máster en el Instituto Garroto Roja, que se llamaba CENCO. En el año 85 fue aquel curso, y los que llegaron a ese curso pues luego se reunieron para seguir teniendo contacto y dieron lugar a esta asociación se llamaba de congresos de patología, pero ha evolucionado para ser en rehabilitación en general. Ya se han realizado 14 congresos, porque se realizan cada 2 años en COMPAT, y nos regimos por una junta directiva y por delegados en los distintos países. Y los fines tienen que ver con la permanente actualización profesional mediante la investigación y la difusión del conocimiento en beneficio de la sociedad y del patrimonio construido. Esto es brevemente la presentación de Alcompat, y con respecto a estos webinarios, pues digamos que está la dimensión de la otra asociación, la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, de la que espero que los ponentes comenten. Yo solo quiero, en relación a la parte de Alcompat, decir que en la ingeniería y la arquitectura hay siempre implícita una dimensión social. Pues el profesional arquitecto o ingeniero trabaja para la vivienda, para las infraestructuras que nos conectan. Hay siempre una demanda social presente, pero la intención de estos webinarios de Puentes con la Sociedad es dar un paso más acorde con el siglo XXI en el que estamos, y entrar en una dimensión nueva en este siglo de la globalización. Y dentro de esa nueva dimensión social está toda la parte de cómo nos organizamos los países que tienen una democracia. La charla de hoy creo que nos mostrará los horizontes y los límites y los peligros que podemos correr, como se ha visto con la guerra de Ucrania, la época de Trump o la acción de otros mandatarios que, al llegar a la máxima magistratura del país, se aprovechan de ella para usarla en su propio beneficio, no en beneficio del país. Por tanto, hay una dimensión social en la democracia y en la propia organización de la sociedad que es muy importante que desde la ingeniería y la arquitectura la veamos y no nos olvidemos de ella. Y finalizar estas palabras diciendo que es un gran honor para mí que ambos ponentes hayan aceptado colaborar con nosotros,
aparte de su currículum que lo será presentado por el director general Pedro Castro, quisiera mencionar la admiración que siempre sentí por Emilio Muñoz desde que fue mi presidente en el CSIC y luego fue el director general que publicó la primera ley de la ciencia en España en 1986, y también desde que he conocido a Jesús Rey, pues tengo una gran admiración por su profundo compromiso social. Por lo tanto, Pedro, te paso la palabra para que hagas una presentación de sus currículum. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Bueno, Emilio y Jesús, de nuevo un placer tenerles con ustedes. Muchísimas gracias. Unas pocas palabras que por supuesto nunca van a ser suficientes para presentar algunos datos de sus currícula. Emilio es actualmente profesor vinculado en mérito en el Instituto de Filosofía del CETIC y profesor emérito en el CIEMAT. Hasta su jubilación fue jefe de departamento del Departamento Ciencia, Tecnología y Sociedad en el Instituto de Filosofía. Ha ocupado hasta 2019 la presidencia del Comité Científico Asesor de ACE Bio y la dirección técnica de la Cátedra de Ética y Valores en la Ingeniería de la ETS, de Ingenieros de Minas de la UPM, Universidad Politécnica de Madrid. Y la presidencia primero activa y luego de honor del Comité Científico Asesor sobre Radiofrecuencias y Salud. Ha sido, entre otros altos cargos, presidente del CSIC, secretario general del Plan Nacional de Investigación y Desarrollo, miembro de la Organización Europea de Biología Molecular, EMBO, de la Academia Sueca de Ciencias de la Ingeniería en el área de biotecnología y miembro correspondiente de la Real Academia de Farmacia. Posee condecoraciones de los gobiernos de las repúblicas de Italia y Francia. Es miembro de la Orden Civil de Alfonso X, el Sabio, en su categoría de encomienda con placa. Es autor de cerca de 1 millar de artículos en los campos de la bioquímica, la biotecnología y la filosofía de la biología y la política científica y tecnológica. Emilio, un placer. Jesús. El placer es mío. Jesús Rey Rocha, investigador científico en el Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Ciencias, con amplia experiencia como investigador principal de proyectos de investigación, dirigiendo equipos multidisciplinares con investigadores de distintas instituciones. Su interés científico se centra en la relación entre ciencia y sociedad, el impacto social de la ciencia, la cultura científica, la percepción y actitudes ante la ciencia, la comunicación de la ciencia al público y los procesos de transferencia del conocimiento científico. Hoy vamos a tener el placer de escucharlos a ambos porque van a darnos un seminario que es muy activo y muy en contacto con el grupo selecto que estamos aquí presentes, ¿verdad? Donde vamos a tener la oportunidad de participar y razonar con ellos cosas que nos van a plantear. Sin más, están en su casa, adelante. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Bueno, ¿empiezo ya? Sí, por favor. Sí. Vale. Bueno, en primer lugar, agradezco mucho esta invitación porque la tuvimos que posponer por un evento y teníamos muchas ganas de que se pudiera producir y aquí estamos. Vamos a intentar presentar a ustedes pues una reflexión que, como el propio título dice, transita por esta cuestión tan difícil de comprender incluso en el mundo de la ciencia, que es lo interdisciplinar y lo multidisciplinar. En primer lugar, yo haré una presentación hasta un determinado momento de nuestra trayectoria y luego Jesús Rey pues continuará. Empezando por mí, debo decirles que yo, que he sido bioquímico, biólogo molecular y celular, en un momento dado, cuando ocupé los cargos a los que se refería don Pedro,
Al dejarlos, pensé que el laboratorio ya era difícil que pudiera recuperarlo en unos campos en los que se circulaba muy rápido, y di el salto hacia el ámbito de las ciencias humanas y sociales. Había además participado en política científica, como se ha dicho, y presenté esas credenciales que rápidamente me permitieron, pues al menos disfrutar de algunos eventos, entre ellos poder seguir en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Por otro lado, un evento que fue muy importante cuando me encargaron que pusiera en marcha la Cátedra de Ética y Valores en la Escuela de Minas de la Politécnica de Madrid. Y por otro lado, cuando como ciudadano responsable o científico con capacidad de análisis, me encontré con una situación particular que fue la crisis económica de 2007-2008. Ese fue el momento en el que decidí dar un paso adelante, porque había sido muy respetuoso con la economía, pero me di cuenta cuando empecé a analizar que tenía que empezar a ser crítico. Y de esas críticas surgieron dos líneas de acción. Primero, pensar en que la evolución era quizá el gran marco por el que se podía avanzar para discutir muchas de las decisiones que se tomaron en las políticas económicas. Y en segundo lugar, pues hacer un esfuerzo en filosofía de la ciencia y filosofía de la biología para poder conjuntar estos aspectos. Como consecuencia de este proceso, lo que me llevó por un lado es a intentar avanzar en una definición de la evolución que pudiera tener sentido para este tipo de análisis. La evolución, para mí, soy muy darwiniano, lo confieso, es un pecado, es quizá una de las grandes teorías de lo que ha sido el conocimiento humano. Y si uno piensa cómo la desarrolló un hombre cuya metodología se basó esencialmente, me estoy refiriendo a Darwin, en la observación, el análisis y a partir de ahí en la reflexión, una metodología por acumulación, pues parece sorprendente que se pudiera llegar a ello. Lo que ha ocurrido después es que, desgraciadamente, ha habido dificultades para interpretar correctamente la teoría de la evolución y se ha dicho, sobre todo por la incidencia de la economía, de nuevo críticas, como Spencer por un lado, con von Hayek por otro, que era la evolución el resultado de la supervivencia de los más fuertes. Y eso es absolutamente incorrecto. Jamás se postuló como tal, porque el propio Darwin, que con el concepto de selección natural, un concepto enormemente difícil, y tuvo dificultades en su vida para poder avanzar, sin embargo, lo que él defendió muchísimo fue la adaptación y la interacción entre los seres vivos y su ambiente y el ambiente. Y cuando se ha podido profundizar en la teoría de la evolución en estos años, aunque la evolución no ha sido el territorio en el que la ciencia haya avanzado quizá más rápidamente, porque no era ciencia que rendía los resultados que en biología podía ser toda la investigación sobre el ácidos nucleicos, o en otras ramas podía ser incluso la ecología, que avanzaba a pasos agigantados afortunadamente. Pues lo que ha ocurrido es que, sin embargo, sí hemos podido decir ya claramente que lo esencial en la evolución es la supervivencia. Lo que se persigue es la supervivencia y el mecanismo es la adaptación. Y hay factores absolutamente decisivos para que estos objetivos se alcancen. Entre ellos, demostrado tanto por modelos como por experiencias y análisis, que hay dos grandes factores que son la cooperación y el altruismo como factores decisivos en la evolución. Por lo tanto, insisto, esto ofrecía un elemento de peso para poder criticar todas las prácticas económicas que se siguieron en la salida de la crisis de 2007-2008, con el austericidio, con la,
incomprensión de los demás, con simplemente apoyar la idea de que había que sustentar a los bancos, que eran responsables en gran parte de esa crisis. Y bueno, eso me permitió ir avanzando, acuñando algunos conceptos, como por ejemplo el de una síntesis de la teoría de la evolución, que me llevó a acuñar el concepto de entorno de sociabilidad. Ese entorno de sociabilidad está compuesto de 3 elementos. Uno, naturaleza, que es el conjunto de los seres vivos y su ambiente, y como muchos evolucionistas han ido desarrollando a partir de los años 80, la influencia de la cultura. Hay un libro muy interesante de Mark Pager que habla Conectados por la cultura, es un evolucionista. Y luego a esta persona que había trabajado con la ética gracias a sus trabajos en la escuela de Minas, pues se planteó la idea de que la ética tenía que ser otro factor decisivo para este entorno de sociabilidad. Afortunadamente, me encontré con que a finales del siglo XIX ya hubo un evolucionista que habló de la importancia de la ética y dio unas conferencias sobre ello. Y esto fue una satisfacción que se completó cuando un filósofo de la ciencia latinoamericano como Mario Bunge planteó también la misma tesis, y la mayor satisfacción que yo creo que hay que tener no es que uno haya inventado algo, sino que precisamente haya convergencias que lleven a esta cuestión. Este entorno de sociabilidad lo estamos usando mucho en nuestros análisis y muchos de ellos acaban con referencias a este concepto. Otro concepto importante dentro de la ética es que mis relaciones con estudiantes de ingeniería demostraron que era difícil, en principio, intentar plantear acciones o reflexiones sobre ética bajo conceptos muy filosóficos, con los grandes principios como podrían ser los principios kantianos o los principios weberianos incluso. Pero bueno, reflexionando, trabajando conjuntamente e incluso la ventaja de ir encontrando alumnos de ingeniería que acudían a cursos de ética, lo cual predisponía a que hubiera una voluntad de reflexión, pues pudimos avanzar para hablar de un concepto que acuñé también, que es el de interéticas. Es decir, éticas que son deontológicas, pero sumando la de muchas profesiones. No es la deontología habitual de los colegios de ingenieros civiles como hicieron en Estados Unidos, o la deontología médica. Es éticas profesionales, pero que están basadas en una interacción, y esta interacción además necesita basarse en valores. Y el trabajo que desarrollamos permitió plantear que los valores en los que nos basábamos, teniendo en cuenta además trabajos cada vez más recientes sobre el comportamiento animal, eran valores que incluso se encontraban en el reino animal, y estos son los de responsabilidad, compromiso, empatía y justicia social, por un libro precioso, Justicia Salvaje, que hablaba que incluso en el reino animal había un intento de buscar la justicia. Es decir, armados de estos instrumentos, pues hemos tratado de avanzar en las críticas a la economía, como he dicho, y mis obsesiones se han centrado esencialmente en dos. La austeridad que se aplicó como salida de la crisis es totalmente no solo contraevolutiva, sino que probablemente involutiva o involucionista. Y por otro lado, la conclusión de que el Producto Interior Bruto que se está usando en el mundo para regirlo
es un indicador absolutamente insuficiente porque está valorando simplemente crecimiento por un lado, por otro lado, dejando de lado conceptos muy importantes que afortunadamente cuando termine mencionaré la llegada de conversos que me estoy encontrando en estos últimos tiempos como consecuencia quizá de toda la complejidad que se está produciendo. Entre tanto, estábamos también reflexionando en un grupo importante de investigadores sobre la idea de que había en España, se había perdido la implicación de los científicos en la política. Y con motivo de todo ese debate se llegó a la conclusión, gracias sobre todo a la intervención de dos mujeres, Carmen Andrade y Amaya Moro, actualmente en los Estados Unidos, que dijeron que por qué no creábamos una asociación que se pareciera a la American Association for the Advancement of Science. España había tenido durante un tiempo, previo a la Guerra Civil, una asociación de avance para el progreso de las ciencias, pero cuando incluso lo pusimos en marcha ni nos acordábamos. Yo lo recuperé después y lo recuperó Carmen también, porque estaba estudiando cómo planteábamos los estatutos, y creamos la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, AEAC, que la ha mencionado ya Carmen, y que es lo que evidentemente nos ha dado unos elementos adicionales para ir trabajando. En esos momentos me plantearon una invitación para que desarrollara una conferencia en la Universidad de Málaga en unos seminarios interdisciplinares, porque ya estaba avanzando en toda esta análisis que les estoy comentando. En esa conferencia planteé un texto que se publicó por la Universidad de Málaga, en el que decía que no sabía si se había dado cuenta el neoliberalismo que había llegado a producir una enorme desigualdad y que eso podía incluso incidir sobre ellos. También en este proceso analicé los momentos de la caída del muro de Berlín hasta después lo que se ha llamado la era de la globalización o el tiempo de la globalización, con este gran gurú que habló del fin de la historia, Francis Fukuyama, el fin de la historia y el último hombre, y todo lo que he podido hacer analizando historia, trabajando ya con Jesús, es que evidentemente teníamos un problema muy gordo en el sentido de que estaba en riesgo probablemente la democracia, y pensamos que quizá la ciencia tenía que conectarse también con este proceso de dificultades para la democracia, porque también en el fondo la ciencia está experimentando con toda la obsesión de hacerla espectáculo o hacerla simplemente un objeto de crecimiento económico, aunque sea muy importante y muy necesario, que dificultaba el avance. A partir de ahí, con Jesús, hicimos nuestro primer artículo conjunto. Yo, después de haber vuelto de Málaga, venía bastante interesado en avanzar en este sentido. Le comenté y él dijo, pues mira, hay una revista que se llama The Conversation, que está produciendo artículos de divulgación en amplios sentidos, que tiene audiencia internacional, y ¿por qué no preparamos un artículo sobre en qué se parecen ciencia y democracia? Este artículo que publicamos el 1 de agosto de 2019 es un artículo que, curiosamente, estando en una plataforma digital, se lleva leyendo desde entonces hasta la fecha, y cuando acabamos el primer mes de la publicación de este artículo, insisto, el 1 de agosto de 2019, lo que ocurrió fue que ha ido creciendo siempre y sigue creciendo, incluso hasta ahora. Es decir, que nos encontrábamos con una plataforma digital que funcionaba como si fuera un libro. Porque en este momento, si no recuerdo mal, Jesús, estamos con 15.000
500 lectores. Y además, lo más interesante que tiene The Conversation es que ofrece a los autores la capacidad de seguir el proceso de lectura y distribución por países. Y una de las cosas que debo decir es que precisamente este artículo se ha ido aumentando de esta forma constante, todavía sigue muchas semanas dando 100 o 200 lecturas, pues tiene que ver con América Latina. México, Ecuador son países, de tal forma que en la tarta que se representa en el análisis de estas evoluciones, España ya es minoritario entre los lectores de este artículo. No quiero extenderme mucho más, quiero mencionar algo que me parece absolutamente decisivo. Es, por un lado, que en la EAC lo que hemos promovido es también una sección que me han dado la posibilidad de que yo sea responsable, que es establecer diálogos entre ciencia y democracia. En la propia web de la asociación hay bastantes iniciativas a este respecto y queremos y creemos que puede seguir siendo un elemento decisivo, buscando, insisto, esta relación, diálogo entre ciencia y democracia, que además en un determinado momento nos llevó por invitación de otras instituciones a que Jesús y yo escribiéramos un artículo sobre ciencia y democracia, dos instituciones en busca de su identidad. Y la parte final de esta presentación es hablar de los conversos. Estoy absolutamente sorprendido porque hace muy pocos días Francis Fukuyama ha publicado en español, antes lo habrá publicado en inglés, un libro que prácticamente cuestiona su visión del neoliberalismo, que dice él que no le había defendido nunca, cuando no es verdad, porque él fue el gran promotor de esta obsesión neoliberal que llevó a toda esta desigualdad y a toda esta situación, y ahora lo que promueve es casi como si fuera un socialdemócrata. No sé lo que le pensaría la señora Thatcher cuando hizo sus reformas, dijo que teníamos que pasar de los daños de la socialdemocracia a las virtudes del monetarismo y del neoliberalismo. Y hay incluso ahora otro artículo que acabo de leer que hasta los republicanos trumpistas están diciendo que ellos no son capitalistas. Bueno, no sé si esto significa algo o no, pero ahora Jesús podrá mostrar qué cosas además estamos trabajando para intentar comprender este mundo tan complejo, tan difícil, donde en general lo que se ha conseguido con la globalización, y ese es mi diagnóstico desde hace tiempo, es que ha convertido en adolescentes a todos los ciudadanos, buscando siempre el querer tener inmediatamente todo y no facilitar ni la reflexión, que es necesaria, ni el pensamiento crítico, que es cada vez más trascendental. Jesús, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Emilio. Me quiero sumar también, por supuesto, al agradecimiento al COMPAT por esta invitación, a Carmen Andrade y a Pedro de Castro. Y la verdad es que es un placer estar aquí, en primer lugar, compartiendo esta sesión con Emilio Muñoz, con quien tengo el privilegio de trabajar desde hace algunos años. Y la verdad que cada vez que tengo la oportunidad de hacer un seminario con él, casi mi papel, el papel que más disfruto es el de público, porque mientras él habla, yo sigo aprendiendo, con lo cual es una nueva oportunidad de seguir aprendiendo de él. Bueno, mi intervención, que procuraré también que no se extienda demasiado para poder dar paso al diálogo con el resto con los asistentes, que es una cosa que por supuesto nos interesa muchísimo. Yo quería simplemente, un poco al hilo de lo que ha comentado Emilio, de presentar dos conceptos que, digamos, aparte de los que ya ha presentado Emilio, como el del entorno NACE,
dos conceptos que están guiando últimamente los trabajos que estamos haciendo en torno a la relación entre ciencia y sociedad y al papel de la ciencia y de la democracia de ambas dos como instituciones en su relación con la sociedad. Son dos conceptos que ahora introduciré, pero antes también quería insistir en algo que Emilio ya ha comentado. No hablaré de la evolución, yo también soy un ferviente defensor de la teoría de la evolución en su interpretación, digamos, original y no desvirtuada por la economía, entre otras disciplinas. Pero bueno, como ya Emilio lo ha comentado, yo quería hablar, y dado además el título de nuestra presentación, quería hablar poner de manifiesto nuevamente el interés de la cooperación como paso previo a la interdisciplinaridad, que nos parece fundamental y que es uno de los conceptos que nos guía, en nuestro caso, en nuestros trabajos. Yo, con motivo de un artículo que publicamos recientemente sobre multidisciplinaridad e interdisciplinaridad, fui a parar en un verso del poeta Antonio Machado, de su obra Proverbios y Cantares, que decía: en mi soledad he visto cosas muy claras que no son verdad. Y a mí me pareció que este verso, tan breve, definía perfectamente lo que es la cooperación, ¿no? Es la antítesis de la soledad, ¿no? De cómo uno en su soledad puede llegar a conclusiones, puede llegar a reflexiones que pueden ser manifiestamente erróneas y que precisamente esa situación o ese acto de soledad no le permiten ver, ¿no? Y que eso se supera precisamente con la colaboración. Tomando la referencia del mundo de la antropología, de la psicología, hay un psicólogo, primatólogo y etólogo que es Frans de Waal, que defiende que nuestro éxito como especie, y esto tiene mucha relación con la teoría de la evolución de Darwin, que nuestro éxito como especie lo debemos no tanto a la competencia y a la inclinación, incluso a la violencia, sino más bien a nuestra actitud para cooperar. Y Yuval Noah Harari incluso va más allá y sitúa la principal diferencia de los seres humanos con los primates superiores en nuestra capacidad de cooperar en grandes números con extraños, con personas que nos resultan extrañas. Claro, en unas sociedades que crecen a la velocidad que crecen, que tienen semejante complejidad como la que estamos sometidos, tanto tecnológica como de otro índole, la cooperación se propone como algo fundamental para enfrentarse a esa complejidad. Pero en el caso del ser humano, a mí me gusta decir que va incluso más allá, y aquí entra la interdisciplinaridad, la multidisciplinaridad, porque ya no es suficiente cooperar, porque digamos que para hacer frente a esa complejidad ya no nos vale simplemente la experiencia, ya no nos vale simplemente el aprendizaje, que también, sino que es fundamental y absolutamente necesario compartir esa experiencia, compartir ese aprendizaje, y no con personas que tengan la misma experiencia que nosotros, sino con personas cuyo perfil, cuya experiencia sea complementaria. Y de ahí la importancia decisiva de la multidisciplinaridad. ¿Por qué? Porque cooperar con personas que tienen la misma experiencia y las mismas capacidades que nosotros, lo que produce en el fondo, digamos, es mayor potencia de trabajo en un determinado trabajo. Pero lo que realmente genera nuevo conocimiento es la cooperación entre diferentes, es decir, la interdisciplinaridad. Y eso es algo que nosotros procuramos aplicar siempre a nuestro trabajo. Los otros dos conceptos que me gustaría simplemente plantear, introducir o presentar, y que están guiando nuestros trabajos de reflexión y de investigación últimamente, tienen que ver con lo que, desde nuestro punto de vista, el mal llamado cambio climático, que a nosotros nos gusta más llamar o emergencia ambiental o incluso pandemia ambiental, y cuyo abordaje requiere sin duda de una aproximación multidisciplinaria.
Ya ha comentado Emilio anteriormente que bueno, nuestro trabajo está desarrollando recientemente en una red que se llama Conexiones Vida, que está incluida dentro de un programa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Español, que se llama Conexiones, cuyo principal objetivo no es otro que articular en torno a diferentes temáticas a investigadores de distintas instituciones y con distintos perfiles disciplinares, de tal forma que se pueda avanzar en el conocimiento. La participación en esa red, Conexiones Vida, como digo, nos ha llevado a estos dos conceptos. El primero, el de pandemia ambiental, que nos permite dos cosas. En primer lugar, una reflexión multidisciplinar en torno a cómo se está percibiendo ese concepto de cambio climático, derivado del calentamiento global, como bien sabemos, a raíz del consumo de combustibles fósiles, y que en el fondo ese concepto de cambio climático no es otra cosa que una versión edulcorada que en cierto modo desvirtúa la realidad. ¿Por qué? Porque nos encontramos no ante un cambio, o no solo ante un cambio, porque cambios en el clima de la Tierra ha habido muchos a lo largo de las distintas eras geológicas, sino que lo que nos estamos encontrando ahora mismo es una crisis o un periodo o un proceso de deterioro. El hecho de llamarle cambio, de hecho, muchas posturas negacionistas ante el cambio climático se apoyan precisamente en eso, ¿no? En la defensa de que, en el argumento de que este no es más que otro cambio, cuando realmente cada vez hay más evidencias científicas de que lo que estamos es ante un proceso de deterioro producido principalmente por factores antrópicos, es decir, por la acción humana. Y por otro lado, nos ha llevado a la reflexión de que no estamos ante un proceso únicamente climático, sino que también, sino que estamos ante un proceso ambiental. ¿Esto qué quiere decir? Que afecta no solo al clima, sino que afecta a la pérdida de biodiversidad, tiene que ver con la contaminación del planeta y tiene que ver con la sobreexplotación de los recursos del planeta. Y como consecuencia se producen efectos como los procesos climáticos extremos, inundaciones, incendios y demás que estamos padeciendo y a los que estamos acostumbrados. Bien, bueno, ese es uno de los, digamos, de los conceptos que, como digo, están guiando nuestra reflexión y que tiene que ver un poco con los dilemas a los que nos enfrentamos a la hora de asumir o de analizar esta realidad en estas situaciones complejas a los que me refería. ¿Por qué? Porque son procesos que tienen mucho que ver con los retos y con las implicaciones y con los impactos sociales y políticos y que afectan, por lo tanto, a los sistemas democráticos a los que hacía referencia Emilio Muñoz y con anterioridad en su presentación Carmen Andrade. Hay un ejemplo que desde mi punto de vista, y es un ejemplo que hemos introducido en algunos de los artículos que hemos publicado, concretamente en 2021, que es como, y digo, es un ejemplo, no pretende, cómo desde la Unión Europea se presentó en un momento dado el llamado Pacto Verde Europeo. En unas declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del presidente del Banco Europeo de Inversiones, Werner Hoyer, al referirse a la posición de la Unión Europea en el ámbito del Pacto Verde, de la electrificación verde, de la llamada electrificación verde, de los procesos de descarbonización industrial, la fabricación de baterías eléctricas, etcétera, etcétera, haciendo relación en particular a la relación de Europa con los países de África, de Asia y de América Latina, decían literalmente que la prueba viviente de que el Pacto Verde no es solo una política ambiental, sino también una necesidad económica y geopolítica. Claro, cuando analizamos esta frase, yo creo que hay que señalar dos palabras que son política y necesidad. ¿Por qué? Porque si se fijan ustedes, cuando se dice que la prueba viviente de que el Pacto Verde no es solo una política ambiental,
sino también una necesidad económica y geopolítica. Claro, uno puede llegar a pensar, o los ciudadanos pueden llegar a pensar, que efectivamente el Pacto Verde queda así identificado como una política ambiental y no como una necesidad ambiental, pero sí como una necesidad económica y geopolítica, de tal forma que en el fondo lo que estamos diciendo es adoptamos una política ambiental por una necesidad económica y geopolítica, no por necesidad ambiental, lo cual es, cuando menos, contradictorio, cuando no paradójico. Entonces, digamos que este marco nos permite analizar este tipo de interacciones que conducen a dilemas y que conducen a paradojas. Y de ahí hemos dado... no quería dejar de mencionar también, por cuanto tiene relación con la introducción que ha hecho Emilio Muñoz, el concepto de los populismos, ¿no? Y que es un tema recurrente y que tiene gran presencia cuando uno trata la pandemia ambiental o la crisis ambiental. ¿Por qué? Claro, si nos atenemos a la definición de populismo, que no siempre queda clara, nosotros hemos hecho el ejercicio de comparar, por ejemplo, cómo define populismo el diccionario de la Real Academia Española, que lo define muy sencillamente como tendencia política que pretende atraerse a las clases populares, mientras que, por ejemplo, una definición traída del inglés del diccionario Cambridge lo define de una forma un poco más compleja como ideas y actividades políticas que están destinadas a obtener el apoyo de la gente corriente, y aquí viene el matiz, ofreciéndole lo que ellos quieren, ¿no? En el fondo, es decir, diciéndoles lo que quieren oír, ¿no? Entonces, claro, el término populismo está muy, muy presente en este tema de la emergencia ambiental. ¿Por qué? Porque se da una confluencia, como todos sabemos, digamos, de las posiciones más científicas, de las posiciones más ecologistas, incluso de las posiciones más activistas, frente a las posiciones de aquellas entidades o de aquellos grupos de poder o grupos de interés que tienen algún tipo de interés en la explotación de determinadas energías contaminantes y de defender un determinado estatus. Con lo cual nos encontramos ahí nuevamente en un debate que es obviamente interdisciplinar, pero que tiene que ver mucho con los conceptos que Emilio Muñoz nos ha introducido anteriormente, de la interdisciplinaridad, por supuesto, de las distintas formas de abordar este tipo de problemas desde distintas concepciones políticas. Y todo esto nos ha llevado al otro concepto que les quería presentar, y que es otro de los conceptos que, como digo, vía nuestras reflexiones, que es el de paradojas antrópicas. Y que procede también de este concepto de pandemia ambiental y de nuestra participación en esta red de Conexiones Vida. Y surge de una paradoja muy evidente, que es cómo, por un lado, cuando uno trabaja en temas de medio ambiente, en temas de pandemia ambiental, en el fondo lo que está trabajando es con esa capacidad que tiene el ser humano de sobreexplotar sus recursos. Hace poco leí un libro del antropólogo Jay Gould, americano, que decía que, claro, esto es una capacidad exclusiva del ser humano, porque tenemos la capacidad de explotar la necrosfera, es decir, tenemos la capacidad de explotar los restos muertos, los restos fósiles de la historia de nuestro planeta, y de ahí procede todas las energías fósiles, que son las que nos permiten tener más capacidad de producción y de explotación que, digamos, que la que nos corresponde por la energía que nos llega en la actualidad a través de las fuentes naturales. Entonces, digamos, por un lado se da esa capacidad del ser humano de explotar, sobreexplotar y destruir el planeta, o contribuir a la destrucción del planeta, o al menos de perjudicar claramente las condiciones de vida en el planeta, que choca en una paradoja clara y que tiene carácter antrópico, de ahí por eso el concepto de paradoja antrópica,
choca, con otro lado, con los esfuerzos que hacemos también como seres humanos por mejorar la vida en el planeta. Y que lo hacemos a través de todos los desarrollos tecnológicos que evidentemente mejoran nuestra vida, que mejoran nuestra salud, que incrementan nuestra esperanza de vida, más recientemente a través de ese pensamiento que se llama transhumanista, ¿no? Que pretende un poco trascender nuestra condición humana, y de disciplinas como son la biología sintética, que pretende incluso ir más allá y crear, digamos, vida sintética o vida artificial. Esa paradoja entre, por un lado, esa vía de dificultar la vida en el planeta y, por otro lado, intentar mejorarla, es lo que nos llevó a acuñar ese término de paradoja antrópica, que luego hemos visto que se puede aplicar a muchas otras escalas, como puede ser la escala planetaria, se puede aplicar a nivel geoestratégico. Todos ustedes están viendo y estamos viendo cómo en la terrible guerra, como todas las guerras, pero por la actualidad que tenemos ahora, se dan toda una serie de paradojas que dificultan esa interpretación de qué está ocurriendo a nivel geoestratégico, y que se pueden ampliar al ámbito político, al ámbito de la comunicación. Estamos viendo de una forma más que evidente algo que ya sabíamos, que es cómo la información, la capacidad de informar y de manejar los medios de comunicación es a su vez una capacidad de desinformar, y eso lo estamos viendo absolutamente potenciado por la capacidad de Internet y de las redes sociales. Y bueno, no quisiera extenderme más porque, como les digo, mi objetivo en esta presentación era simplemente presentar dos ejemplos concretos de cómo estamos trabajando en nuestro grupo de investigación en la reflexión desde el ámbito de la multidisciplinaridad, de las paradojas antrópicas y de un tema de tanta actualidad como es el de la crisis ambiental. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús y Emilio, por sus participaciones. Y bueno, ya tenemos a nuestro presidente acá, que me encantaría darle la palabra un momento para que nos pueda dirigir algún mensaje que ella tiene preparado antes de empezar el diálogo, que ya empezaron a ver las preguntas y sumamente interesantes. Entonces, Eño, adelante, por favor. Tienes el micrófono apagado, Eño. Perdona. Buenas tardes para nosotros que estamos de este otro lado. Buenas tardes, casi buenas noches, creo, ¿no? Aunque estáis en horario de verano y creo que el día es más largo por ahí. En nombre de la Asociación Latinoamericana de Control de Calidad, Patología y Recuperación de la Construcción, me gustaría saludarles, agradecerles inmensamente por la oportunidad de escucharles. Un tema tan importante para nuestros países y además muy actual, porque estamos vivenciando muchos de los puntos que habéis tocado y habéis planteado para nosotros. Estamos, en especial en mi país, en Brasil, estamos viviendo un tiempo pre-elecciones y muchos de los temas que vosotros han discutido, apuntado y presentado, se discute mucho actualmente en nuestra sociedad. Creo que Pedro va a pasar con las preguntas que les han enviado, pero desde luego me gustaría agradecerles inmensamente por la oportunidad y por el tiempo que habéis dedicado a presentarnos un tema tan actual e importante para nuestra sociedad. Gracias. Muchas gracias a ti, Eño. Muchas gracias. Bueno, Gracias. fíjense que, bueno, empiezan a ver las preguntas interesantes. Una nos las hace Víctor Hernández y dice, desde el punto de vista de la ciencia, ¿cuál es el modelo económico
que garantiza que el hombre continúe evolucionando? ¿Respondemos? Sí, adelante, por favor. Bueno, el tema es que evidentemente hay que intentar comprender, y ya lo he mencionado, que toda la política económica, desgraciadamente, tras la Segunda Guerra Mundial, se empezó a gestionar con un indicador que tiene el valor de un indicador, pero que no puede ser el que lo dirija todo, que es el Producto Interior Bruto, que es siempre basado en el crecimiento, siempre intentando, por lo tanto, explotar la naturaleza, ya ha hablado Jesús. Entonces, ¿qué tiene que ser como modelo económico? Pues un modelo que evidentemente tenga unos componentes que, perdón por la inmodestia, se ajusten a un entorno de sociabilidad. Es decir, hay que completar la relación entre naturaleza y seres vivos, cultura y ética. Y ninguna de estas cuestiones se están teniendo jamás en las políticas económicas ni en las perspectivas económicas. Hay que ir por la vía de la interacción. Y si cooperación y altruismo son factores decisivos en la evolución, todo lo que nos han estado aplicando desde las previsiones y posiciones neoliberales son involucionistas. Paradójicamente, paradoja antrópica más, cuando el modelo que quieren aplicar es el del crecimiento y el proceso continuo, y el progreso continuo, y el crecimiento continuo. Por lo tanto, hay que modular todo esto y, por lo tanto, no puede haber ministros de Economía que sean más importantes que otros ministros de los gobiernos. Muchísimas gracias, Emilio, por la respuesta. Miren, voy a ir en orden. No sé si Jesús, que quisieras decir algo al respecto o continuar. No, yo creo que en este caso estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Emilio. ¿No? Venga, excelente. Sí. Yo hacía que hice una pregunta antes, una reflexión, ¿verdad? Que la voy a poner ahí, ¿verdad? Una reflexión que era sobre un caso que tenemos en México que es parecidísimo en muchas otras partes en Latinoamérica, ¿no? En México el gobierno, que es un gobierno efectivamente populista, ¿verdad? Plantea por una parte la valorización del científico, enfocando sus políticas hacia ciencia de frontera, divulgación de la ciencia, apropiación social del conocimiento, pero por otro lado ha estrangulado a los científicos y a la ciencia, ¿verdad? Disminuyendo drásticamente recursos, prestaciones y prácticamente despidiendo una gran cantidad de científicos, estén o no a favor del gobierno. Ese es lo que antecede a la pregunta, ¿verdad? Y la pregunta es específicamente si estamos, por ejemplo, en este caso el gobierno de México dice a cada rato tacha al neoliberalismo por las razones que ustedes comentaron, ¿verdad? De las desigualdades que se han provocado. Entonces, ¿cuáles podrían ser las opciones, verdad? Aunque sé que ya Emilio dijo algo, ¿verdad? Sobre el tema de la interdisciplinariedad a Víctor, ¿verdad? ¿Cuáles serían las opciones, verdad? Y ¿cuál es la opinión de ustedes en qué están acertando o fracasando los gobiernos intentando implementarlo, verdad? Esa sería, y luego pasamos a las siguientes. Bueno, aparte de que creo que Jesús podrá responder también, pues el problema está en que los populismos son tan o más perjudiciales que el neoliberalismo, porque tampoco no están en contradicción. Quiero decir que es que y la prueba es que de repente, y he hecho la mención a Francis Fukuyama, nos encontramos con que el señor que fue el gurú del neoliberalismo ya está diciendo que él nunca defendió el neoliberalismo, que lo que hay que defender es el liberalismo de verdad. Ese es el último libro y todas sus declaraciones que está haciendo, porque en España además se está promocionando en estos días el libro. Es decir, un Estado tiene que ser algo que se preocupe por los ciudadanos y evidentemente si uno quiere
decir que la ciencia es importante no tiene que decir que lo importante es la divulgación, por importante que sea, y nosotros hemos trabajado mucho en ello y hacemos esfuerzo en ello. Lo que tiene que darse cuenta es que lo importante es tener capital humano extraordinario, instalaciones suficientes, estrategias necesarias, apostando por aquellas prioridades que puedan ser decisivas para el desarrollo del país. Jesús, lo que quieras decir. Sí, totalmente de acuerdo. Yo quería puntualizar una cosa además. Claro, el tema, Pedro Castro ha comentado dos conceptos que están muy relacionados, que es el populismo y la ciencia. Claro, ¿qué ocurre? Aquí en España con la ciencia nos ocurre pues algo parecido a lo que está ocurriendo en México. Efectivamente, los sucesivos gobiernos, los sucesivos partidos en campaña electoral hablan de la ciencia como una prioridad nacional y una prioridad estratégica. Pero ¿qué ocurre? Que cuando gobiernan, de repente la ciencia desaparece del programa estratégico, de ese programa estratégico, y no vuelve a aparecer hasta 4 años después. Por otra parte, también es verdad, y yo creo que hay que ser autocríticos, yo soy un firme defensor del papel de la ciudadanía. Claro, las encuestas de percepción pública de la ciencia, tanto en España como Europa, como las que se hacen en Latinoamérica, la ciencia y la profesión de científico siempre aparecen en los primeros lugares como las más valoradas, frente a otras profesiones y tal, por la ciudadanía. ¿Qué ocurre? Que cuando termina la encuesta, a los 5 minutos de que te han preguntado qué te parece la ciencia y has dicho que es maravillosa, ya se te ha olvidado también. A los ciudadanos ya se nos ha olvidado lo importante que es la ciencia. Con lo cual, tampoco exigimos ciencia a la hora de dirigirnos a nuestros gestores y a nuestros gobernantes. Con lo cual, por una parte y por la otra, al final la ciencia siempre queda relegada. Ahora en España estamos en el proceso de aprobación de la nueva ley de la ciencia, de una nueva ley de la ciencia, por un lado. Y entonces, uno de los problemas que nos encontramos, por supuesto, y en eso es común con México y común con muchos otros países, es efectivamente la falta de fondos, pero también la falta de una gestión y de una gobernanza eficiente de la ciencia, que es tan importante como el tener recursos. Es decir, ahora en España nos estamos dando cuenta de que, por ejemplo, hay muchísimos grupos de investigación que tienen fondos europeos que se ven obligados a devolver el dinero porque no lo pueden gastar porque la burocracia les impide gastar. Hasta tal punto que la nueva presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que se acaba de incorporar, la acaban de nombrar en agosto, y acaba de nombrar su nuevo equipo directivo, entre su programa de gobierno ha creado un programa que se llama Programa Simplifica, cuyo objetivo, el propio nombre lo dice, tiene como objetivo fundamental simplificar el día a día de los científicos para que puedan realmente investigar, ¿no? Entonces, en resumen, yo creo que ahí tenemos que ser autocríticos, y yo creo que es verdad que el papel de la política, de la gestión, es muy importante, pero yo creo que el papel de la ciudadanía en el tema a la hora de reivindicar la ciencia, como en muchos otros temas, es fundamental. Muchísimas gracias, Jesús. Yo pensaba que solo nos pasaba eso a nosotros. Sí, es efectivamente, te dan el recurso hoy para que te lo gastes ayer. Y entonces, no, de todas maneras, no puedes funcionar. Es increíble. Ojalá y nosotros pronto tuviésemos un esquema de que van a implementar para simplificar las cosas. Sí. Miren, ya hay mucha participación. Voy a leer la pregunta de Silvia López Vidal y luego voy a darle la palabra a Mari Carmen, que pidió la palabra Mari Carmen para una pregunta específica. Silvia López Vidal nos dice: parece que todos estamos convencidos acerca de la absoluta validez de la ciencia y la evidencia científica. Sin embargo, tengo la sensación que no la certeza estudiada de que esa validez está absolutamente cuestionada en la sociedad, o al menos en una parte con mucho altavoz.
En ese panorama, la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad, ¿no es una discusión un poco de salón? Si hay evidencias de que la ciencia sí cuenta, por favor, díganme, es lo que nos dice Silvia. Bueno, yo no sé si soy capaz de responder. Complicado. Quiero decir que, obviamente, todo lo que se habla y las encuestas y todas las cuestiones son artefactuales porque hay un concepto claro que es el de la deseabilidad de respuesta, que precisamente enunció un psicólogo al que le dieron el premio del Comité Nobel de Economía, que es Kahneman. La gente a veces contesta lo que es deseable. Entonces, de ahí no se puede deducir nada. Lo que tenemos es que aumentar muchísimo la educación, la preparación, la formación, e intentar comprender que la ciencia no tiene verdades dogmáticas. La ciencia precisamente lo que es pensamiento crítico. Y siempre intenta y tiene que revisarse. El problema adicional es que con la complejidad en la que vivimos, la rapidez con la que ocurren los acontecimientos, la dependencia esta de inmediatez que se ha creado con estos 40 años desde la caída del muro por esta idea de la globalización que ha aumentado el individualismo, pues es necesario que cooperemos, que interactuemos, como ha puesto de relieve Jesús, porque claro, es que lo que podemos decir siempre es que yo quiero esto, pero es que no es lo que yo quiero. Tiene que ser lo que queramos, lo que resulte de procesos mucho más interactivos. Y evidentemente eso requiere interdisciplinaridad, interéticas y mucha cooperación y altruismo. Jesús. Claro. Sí, me parece una reflexión muy interesante, pero muy compleja de responder. Pero bueno, aún así voy a intentar hacer alguna pequeña contribución. Claro, efectivamente la ciencia está muy cuestionada y sobre todo desde algunos sectores. Pero bueno, al fin y al cabo, la ciencia siempre ha estado y debe estar sujeta al escrutinio y a la crítica. La ciencia misma se autoevalúa y así avanza. ¿Cómo no va a estar sujeta al escrutinio y a la crítica de la ciudadanía? Pero claro, también es verdad que hay determinadas críticas a la ciencia o determinadas posturas negacionistas de la ciencia que quizá requieran de una argumentación un poquito más sólida, porque claro, quiero decir, es muy fácil decir que, bueno, que uno se opone a la ciencia, que no cree en la ciencia, pero claro, cuando a uno resulta que no ve y le ponen unas gafas, no se cuestiona que esas gafas proceden de la investigación en óptica. O cuando uno entra en un quirófano y le preguntan, no le pregunta, pero si le preguntara si quiere anestesia o no, o prefiere que le abran en vivo, no empieza a plantearse, no, mire, yo es que como no creo en la ciencia, no quiero que me anestesien porque tal. Es decir, esto que son explicaciones un poco de andar por casa, si me permiten, en el fondo, lo que están demostrando es que bueno, que nos oponemos a la ciencia y a sus resultados y a sus progresos siempre y cuando no nos toquen a nosotros, ¿no? Y lo hemos visto muy claramente en algunas posturas antivacunas, ¿no? Es decir, yo me opongo a las vacunas porque en principio no me voy a contagiar, porque claro, yo nunca me contagio, los que contagian son los demás, por supuesto, hasta que llega el momento en que efectivamente, bueno, pues resulta que esa postura, quiero decir que yo a veces echo en falta una argumentación un poquito más sólida en ese sentido, ¿no? Por supuesto, respetando el derecho y la necesidad de que la ciencia esté sujeta a un permanente escrutinio y una permanente crítica, claro. Y por lo que respecta a la multidisciplinaridad, yo creo que ya hemos dado nuestra opinión, es decir, que no se concibe hoy en día ninguna disciplina científica, ninguna disciplina del conocimiento humano que avance desde una única visión. Yo creo que hoy por hoy es prácticamente imposible proponer ningún avance en el conocimiento desde una experiencia unipersonal o unidisciplinar. Creo que, bueno, siempre hay genios, siempre los ha habido, ¿no? Pero digamos que es extraordinario. Muchas gracias, Jesús, por la respuesta.
a Silvia, que seguramente la misma pregunta se hace mucha gente. Voy a cederle la palabra a Mari Carmen, que quiere expresar su pregunta en vivo. Adelante, Mari Carmen. Gracias por darme la vez, Pedro. Bueno, muchas gracias a Emilio y Jesús por la capacidad de síntesis tan impresionante. Como os escucho en otros momentos, la síntesis me ha impresionado mucho. Mi pregunta va por el tema que a mí me impactó mucho la primera vez que se lo oí a Emilio, lo de que la evolución viene con la cooperación y el altruismo. Y eso lo quiero ligar con lo que es asociarse, las asociaciones. Y quería que profundizarais un poco más en lo que luego habéis dicho de que cooperación no es competencia. Muchas veces en la ciencia pensamos que la competencia es lo bueno, cuando parece que no es tanto. Entonces, ese es un poco, porque siempre le doy muchas vueltas a esas dos palabras que en su día, en su momento lo empecé a comentárselo hoy a Emilio, cooperación y altruismo, o sea, generosidad, cuando siempre lo que estamos buscando es, oye, a ver tú qué me das, pero yo te doy algo si tú me das, ¿no? Entonces, me parece muy, muy fundamental. Bueno, empiezo yo esencialmente porque siempre la ciencia ha avanzado con grupos, salvo los tiempos geniales de Cajal, los tiempos, pero la ciencia moderna ha tenido que avanzar con equipos porque es muy difícil, insisto, que alguien pueda llevar a cabo, por ejemplo, todo lo que las áreas que conozco más, genómica, las ómicas, los análisis completos, el concepto de microbiomas. Si no se sabe de muchas cosas es imposible y eso se hace completando equipos. Por otro lado, hay el tema de la generosidad, en el sentido de que claramente los que pueden avanzar son aquellos que se preocupen no de su propio beneficio, y ha habido conceptos que en la política científica se han introducido que a mí me preocupan mucho, que es el concepto de excelencia. Aparte de la dificultad de entender el concepto, que podemos trabajar sobre él, hay muchos avances que se producen en una cosa que puede ser ciencia normal. Podría comentar el caso, porque lo he vivido recientemente con el que fue rector de la Universidad de Alicante, de un científico español llamado Francis Mojica, que es una persona que no fue a una universidad que se creó nueva en Alicante, que es la Universidad Miguel Hernández, que planteó llevarse a los excelentes en biología, y el señor Francis Mojica quedó arrinconado y fue la visión del rector la que dijo: este señor tiene que trabajar, y le puso un laboratorio el hombre a donde fuera, y este señor es el que ha permitido que se desarrolle esas técnicas que han llevado a premios Nobel reciente y otros premios, que son las técnicas de edición génica o CRISPR, porque era un proceso inmunitario de las bacterias y unas secuencias especiales la que han permitido hacer esta forma de hacer edición genética. Es decir, la ciencia nace muchas veces de modo inesperado, porque es consecuencia. ¿Qué es lo que le permitió a Francis Mojica, a pesar de todo, de ser modesto y tal? Pues tener un equipo pequeño y de cooperar con algunos científicos de otros países. Y no sé si con eso te he contestado, Carmen. Y no sé si Jesús quiere decir algo. Sí, bueno, a mí me cuesta decir algo sobre evolución, porque teniéndote sobre todo a ti delante, ¿no? que llevas, me llevas mucha ventaja en el análisis de la evolución, ¿no? Pero yo creo que también hay que tener en cuenta en la evolución, y eso lo hemos hablado muchas veces, que claro, digamos que la mayoría de nosotros o la mayoría de la población tiene un concepto de la evolución, yo creo que incluso un concepto erróneo de lo que es la colaboración,
frente a lo que es un poco la competencia, ¿no? Siempre nos han vendido la competencia y nos siguen vendiendo la competencia, sobre todo ese concepto de la ley del más fuerte o evolutivamente hablando, y ese concepto de competencia de como lucha y destrucción del rival. Cuando yo creo que en el fondo, colaboración y competencia están íntimamente ligados y no son excluyentes. Y eso lo vemos en ciencia. O sea, vemos perfectamente cómo equipos internacionales que son competidores colaboran para llegar a un objetivo común, y solo con esa colaboración son capaces de llegar a ese objetivo. Aunque hay una competencia entre ellos, claro que la hay, como hay competencia en la naturaleza entre especies, pero finalmente es la adaptación y la colaboración la que permite que los ecosistemas y que las especies se adapten. Y yo creo que a la hora de hablar de evolución aplicada al ser humano, hay que tener en cuenta otra cosa que también postula la teoría de la evolución, y es que es la supervivencia de los mejor adaptados en entornos locales. Las especies animales y vegetales se adaptan y sobreviven a las condiciones de su entorno local. Claro, el ser humano, y últimamente, por ejemplo, con la globalización, digamos que en cierto modo hemos roto esa adaptación al entorno local, ¿no? Y hemos pasado a competir en un entorno global que, claro, cuyas consecuencias de esa competencia en entorno global darían también para un amplio debate, una amplia discusión. Muchas gracias, no, porque hay más preguntas. Yo tengo más preguntas, pero solo si al final no hay. Creo que hay más preguntas, ¿no, Pedro? Sí, cómo no. Bueno, muchísimas gracias. Creo que conforme van habiendo las respuestas, va habiendo motivación para más preguntas. Miguelito Sánchez Gómez de Venezuela nos pregunta, ¿cómo se pueden contrarrestar los efectos que afectan el ambiente en gobiernos totalitarios? Bueno, no sé si esta pregunta, que es muy importante, no sé si se está refiriendo a ambientes sociales o ambiente en la naturaleza. Contrarrestar lo que son los gobiernos totalitarios o autocráticos, pues yo creo que es esta reivindicación total y completa que hay que hacer de la democracia, que hay que cuidarla mucho, que hay que saber lo que significa, que la gente tiene que darse cuenta de lo que supone votar, que votar no es que está bien y ahora como han dicho no sé qué, ya en Twitter han dicho una cosa muy divertida, pues voto a estos. O porque estos, como decía Jesús, la versión sajona del término populismo, porque me está dando lo que yo quiero. Bueno, votar es muy importante y se está perdiendo a veces el sentido del voto. Hoy mismo se estaba comentando en un programa de radio que estaba escuchando que decían que también el problema ahora era que las personas que están en situación de desigualdad, que están sufriendo mucho, ya deciden no votar. Y que solo aquellas personas que están en situaciones más saludables económicamente son las que votan. Pues entonces estamos también haciendo de la democracia, si se me permite la expresión popular o vulgar, estamos haciendo de la democracia, en vez de un pan, como unas tortas. Porque evidentemente estamos sesgando enormemente lo que es la democracia. Entonces, nos queda mucho, pero nos queda mucho necesidad total de reflexionar, de pensar, de no correr tanto, de que en las redes sociales, en lugar de que haya insultos, haya cosas que pueden ser muy importantes para establecer relaciones, pero que también no sean un elemento que domine tanto que al final se diga ya, es que en las redes sociales han dicho tal cosa, no. O que ahora la política se haga con tweets, que ya me parece el colmo de la paradoja antrópica democrática. Y esto acabo de acuñarlo.
Muchas gracias, Emilio. Sí. Jesús, ¿algún comentario? Sí, sí. Sí, no, yo simplemente un poco por insistir en lo que decía Emilio, efectivamente, yo creo que, claro, cuando uno está sometido a un régimen totalitario, y muchos de los que estamos aquí presentes lo hemos estado, algunos por nuestra edad menos que otros, o incluso hay gente que a lo mejor lo está. Claro, una vez que uno está sometido a un régimen totalitario, la cosa se complica sobremanera, ¿no? Salir de él. Pero efectivamente yo creo que es muy importante esa noción que dice Emilio, ¿no? Que en el fondo es que la democracia hay que lucharla día a día, que no es eterna, que como la amistad hay que luchar por ella cada día. Entonces yo creo que eso es muy importante que lo tengamos claro, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Yo voy a aprovechar las respuestas antes de decir la siguiente pregunta, que es de la doctora Oladis Troconis. Ustedes, en el resumen que nos envían, realmente uno lo lee una vez y lo lee dos veces y se enamora cada vez más. Entonces, hay unas palabras ahí en lo que hemos observado, ¿no? En lo que se ha dicho, ¿no? Dice, de este mundo desnorteado y por lo tanto desorientado. Y como antecedente a la pregunta de la doctora Oladis, quisiera también mencionar un caso aquí en México, ¿no? Desnorteado y desorientado a tal grado que, por ejemplo, las autoridades han hecho golpes de timón tan exagerados, ¿no? Que para revertir esa desigualdad que hay en muchos términos, han tomado decisiones como, por ejemplo, poner al pueblo, ¿verdad? O sea, a gente que no tiene la experiencia ni el conocimiento, etcétera, en cargos sumamente importantes como el Ministerio de Educación Pública o el Ministerio de Ciencia, donde ¿qué van a hacer? Más que tener el cargo. Las consecuencias ya ustedes las han visto en los medios y son las que se están presentando, ¿verdad? Una destrucción total, probablemente incluso hasta sin querer, ¿verdad? Pero metiendo la pata a cada rato. Y con eso paso a la pregunta que nos dice Oladis, y no sin antes mencionar que felicita a ustedes por la excelente y clara exposición realizada. Y pregunto, Oladis, ¿cómo creen ustedes que se pueda detener la destrucción masiva que está ocurriendo en nuestros países, especialmente en la educación, por las decisiones políticas erradas? Bueno, creo que es a veces insistir en lo mismo. Quiero decir, la educación ha sido siempre el gran elemento del ascensor social que se llamaba en los tiempos en esos que la señora Thatcher decía que todo era malo de la socialdemocracia, que nace además de un republicano como Roosevelt, con la historia de buscar el bienestar, etcétera, etcétera. Entonces, la educación, lo que hay que hacer es que la educación tiene que estar en manos de los más acreditados, no porque tengan que ser sabios, quizá porque complementen muchas cuestiones. De nuevo diríamos la importancia de lo multi. A lo mejor un profesor es extraordinario porque sabe poco o mediano, pero sabe tratar, inculcar valores que pueden ser extraordinarios. Entonces, la elección del profesorado no se puede hacer de formas triviales y hay que apoyarlos y procurar que sean decisivos. Cuando la educación se va tomando así, o colocar al frente a alguien que no sabe, o evidentemente pues decir, no importa que vengan a dar inglés los que están ahora dando biología, pero como saben un poquito de inglés, porque para ellos en biología tienen que trabajar mucho, es decir, todas estas cuestiones se están produciendo en este siglo XXI, que yo creo que ya es otro colmo de paradoja antrópica, que se ha llamado a este siglo, o se estaba llamando al principio el siglo del conocimiento, como también se ha llamado la sociedad de la información. Cuando la información nos está desinformando, como ya comentó Jesús, o el tema de la educación se está llevando a sistemas de degradación que parecen tan dolorosos que son difíciles de comprender.
Muchas gracias, Emilio. ¿Algún comentario, Jesús? Y yo, como bien ha dicho Emilio al principio de esta intervención, yo creo que es volver un poco sobre lo mismo. Bueno, tengo que decir que las preguntas que nos están Son muy buenas. formulando los asistentes son tremendamente pertinentes, interesantes y complejas, porque claro, nos preguntan qué hacer para recuperar la educación. Ya me gustaría a mí saberlo, por supuesto, esa es la primera respuesta, ¿no? Pero es, digamos que la pregunta en sí es pertinente e interesante por el reto que plantea, ¿no? Y bueno, como digo, volviendo a lo que decía Emilio, volvemos a lo mismo. Democracia y participación ciudadana. Quiere decir, la educación es absolutamente fundamental, es la base, es la base. Entonces, claro, yo, si me permiten el inciso, yo tengo muchas discusiones o muchos debates con un colega mío, amigo, que es anarquista y que él siempre dice que la democracia se lucha y se gana en las calles, no en las urnas. Claro, a mí eso me produce dolor, porque claro, ¿la democracia se gana y se lucha en las calles? Pues también, y ejemplos históricos hay montones. Pero hombre, si uno quiere una educación de calidad, si uno quiere una sanidad de calidad, entendiendo cada cual por calidad el modelo que le parezca oportuno, tanto de educación como de sanidad, como tal, tendrá que ir a las urnas a poner en los gobiernos a quien considere que lo va a hacer bien. Entonces, es volver a lo mismo, es más democracia, más defensa de la democracia y más participación ciudadana, responsabilidad ciudadana. Todos tenemos responsabilidad, claro. Muchas gracias, Jesús. Mira, Miguelito Sánchez agradece a Emilio por su magnífica presentación y la respuesta a su pregunta. Raúl Usni de Argentina, mi querido amigo Raúl, menciona textualmente: excelente el tratamiento del tema, merece ser continuado. Por supuesto que sí. Y mientras pudiesen aparecer otras preguntas, hay otra ronda, hay tres intervenciones que están solicitadas, ¿verdad? Una es de Víctor Fernández, que hace un momentito también comentó, ¿verdad? Y Víctor, después seguiría Silvia y luego Mari Carmen otra vez, ¿verdad? Víctor dice: en un marco filosófico, ¿el planeta se degradaría independientemente del daño causado por el hombre? Interesante. Sí, y buen matiz ese en un marco filosófico, porque es fundamental situar ese marco, porque claro, yo es que he leído antes esa pregunta en el chat y me ha parecido muy, muy interesante. Claro, en un marco estrictamente empírico, digamos que no podríamos saberlo, ¿no? ¿Qué ocurriría si el hombre no estuviera en el planeta? Pues no tenemos la población control, digamos, no podemos hacer el experimento. Sí que podemos saber que si la especie humana desapareciera del planeta, la especie humana o cualquier especie similar, pues para empezar desaparecería la quema de combustibles fósiles, ¿no? Eso sí que lo podemos saber, salvo que, ya digo, salvo que hubiera otra especie similar que hiciera lo mismo. Pero claro, si el marco es filosófico, la cosa se vuelve mucho más interesante y mucho más compleja. A mí me cuesta creer que pudiera haber o que pueda darse en el universo otra especie similar al Homo sapiens en cuanto a su capacidad de destrucción de la casa en la que vive. Me cuesta creerlo, no he reflexionado profundamente desde el punto de vista filosófico, pero digamos que en principio me cuesta creerlo. No sé si sabría encontrar una respuesta a esa pregunta. No sé si Emilio a lo mejor puede... No, estaba pensando justo, no, la pregunta es muy importante. En un marco filosófico, pues quizá si hiciéramos una retrospectiva histórica y viéramos qué es lo que se ha producido en momentos, pues a lo mejor podríamos aprender algo de algún momento histórico, pero bueno, no me encuentro con fuerzas para ello. Lo que sí digo es que
una de las cosas que ha perjudicado mucho a esta evolución de la especie humana es su obsesión por equivocarse y tropezar muchas veces en la misma piedra. Y el otro día, esto es una pequeña referencia que lo hago para distender porque no va a ser un chiste, pero va a ser un mal chiste. El otro día se decía que se había descubierto que nos convertimos en bípedos hace 7 millones de años, cuando esto parece impensable, cuando las primeras especies se cifraba en 1 o 2 millones de años. 7 millones, digo, 7 millones de años caminando dan para aprender mucho, para tropezar con la misma piedra muchas veces. Muchas gracias, Emilio. Bien, antes de mencionar la pregunta, también muy... Sí, Enio. Simplemente porque también había leído la pregunta de Víctor y ahora con las contestaciones de los doctores Jesús y Emilio, pues y hablando de la evolución, me quedo pensando si estamos evolucionando mismo en este momento. Porque si uno está destruyendo su propia casa, como son los datos que vemos, datos científicos, ¿no?, que estamos mirando y estudiando a lo largo de las últimas décadas o 100 años, pues me parece que es un tiempo de no evolución desde el punto de vista de la evolución humana, ¿no? Y quizá este sea al contestar una pregunta como esta, yo creo que si nos encontramos nosotros que trabajamos con ciencia, yo creo que nuestra humildad de decir que no conocimos todo y queremos conocer, y cuanto más estudiamos, más preguntas tenemos, esto puede ser el combustible de los negacionistas para decir, mira, tampoco saben, están diciendo que no conocen las cosas. Por esto, entonces, no vamos a creer tanto en la ciencia. Así piensan muchos negacionistas porque tenemos la humildad de decir que estamos aprendiendo, estamos estudiando, estamos evolucionando, porque queremos decir otra cosa y no exactamente lo que entienden de una respuesta como esta. Entonces, la pregunta me hizo preguntar y vuestras contestaciones me hizo también pensar si estamos evolucionando y cómo, y si esta respuesta que damos, y he escuchado muchas veces aquí de vosotros, esta humildad de decir que estamos aprendiendo, que tenemos que evolucionar, o sea, los científicos tienen que tener esa humildad porque es típico de la ciencia, pero también es combustible para los negacionistas en este momento tan difícil de la humanidad. Bueno, sí, eso nos coloca a nosotros también en una posición de paradoja o de situación de dilema, pero yo lo que creo es que los negacionistas, lo que voy a decir es una obsesión mía con el tema de la información esta que me informa. Los negacionistas se están viendo favorecidos porque el debate es ahora de inmediatez, de reacción, de si alguien dice en las redes sociales algo, ir a atacar, ampararse incluso en el anonimato. Y todo eso hay que controlarlo, hay que regularlo, porque es que eso va contra la propia concepto mismo de vida. Es decir, no se puede actuar de esta forma. Y entonces, claro, pero si hubiera un debate, si el debate estuviera situado en la reflexión seria y crítica, si, como yo digo, en España son muy célebres las tertulias, los tertulianos, que opinan de todo, no sé si también se da en América Latina, que opinan de todo aún sabiendo de poco. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, cuando consultan a un experto, el experto opina y se va, y entonces los tertulianos opinan? No, un debate serio tiene que tener la presencia del experto también para poder intentar debatir, modular. Entonces, están haciendo cosas por esta vía de esta forma de proceder equivocadamente de lo que es información y comunicación, nos está llevando a muchos problemas. Pero claro, en ciencia lo que tenemos siempre es que ser capaces de reconocer, lo he dicho ya y lo repetiré, que las verdades nunca son absolutas, son consecuencia de la experiencia, del contraste,
Entonces, claro, si llega a acumular y asimilar en la educación de las personas, se darán cuenta de que no podamos responder adecuadamente a una cosa o que digamos que tenemos que aprender y seguir investigando o conociendo, pues a lo mejor esto ayudaría. Pero claro, no, lo importante es ahora conseguir éxito, es el término que se usa en España, que se utiliza un término inglés de influencers o influenciantes, no influenciables, influenciantes. Y ahora se le pregunta a los jóvenes y quieren ser influencers porque sin trabajar y saber si aciertan y hay muchos seguidores, ahora tienes 7 millones de seguidores, pues entonces se convierte en autoridad. No, la autoridad hay que conseguirla por procesos más reflexivos. No sé si he contestado más o menos, pero bueno, creo que a pesar de todo tenemos que seguir defendiendo la ciencia y la democracia en este diálogo que nosotros proponemos para que sea algo que ayude a avanzar en este sentido. Ya sé que esto suena ahora a pura utopía, pero bueno, si nos vamos comunicando y vamos pensando así, a lo mejor conseguimos que algo se pueda corregir, no lo sé. Sí. Jesús. Gracias. Sí, no, claro, a mí la reflexión que hace Ennio me parece fundamental, porque efectivamente aquí volvemos a, si me permitís el símil, volvemos al tema de la supervivencia y de la adaptación, ¿no? Y de la competencia, claro. Y me estaba acordando, nosotros en la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, recientemente con motivo de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, durante 2 años consecutivos organizamos unos diálogos ciencia-religión. No es un tema nuevo, por supuesto. Se viene dialogando sobre el tema desde mucho tiempo. Pero claro, a mí hay 2 cosas que me sorprendieron o que me llamaron la atención en esos diálogos, donde invitamos a científicos, invitamos a teólogos, invitamos a sacerdotes, invitamos bueno, un poco en esa interdisciplinaridad o multidisciplinaridad que nos preocupa siempre. Y claro, quedaba muy claro que digamos que ciencia por un lado, religión por otro, cada una tiene su ámbito de su dominio, ¿no? La una se ocupa de explicar la naturaleza y de las verdades, y la otra se ocupa pues de los temas espirituales y del espíritu y tal. Pero claro, y ahora voy a la reflexión sobre, claro, cómo defender con esa humildad el que uno no tiene las verdades definitivas y es consciente de que no sabe todo lo que tiene que saber y le queda mucho por aprender y por descubrir, cuando alguien por el otro lado te está presentando unas verdades dogmáticas que no tienen lugar a la discusión y que te dicen que esas son las verdades absolutas, irrefutables y verdades verdaderas, valga la redundancia. Claro, es muy difícil competir en ese terreno. Por poner el ejemplo de la competencia, digamos, entre la ciencia y la religión, ¿no? Hay otros dogmas que provienen de otras disciplinas, que lo hemos visto en la economía, que nos ha explicado Emilio al principio, ¿no? Entonces, efectivamente, es muy difícil esa competencia con esa humildad a la que hacía referencia, claro. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Jesús. Voy a leer el comentario de Silvia, luego le toca a Mari Carmen, luego procederemos a los mensajes ya para ir cerrando nuestro seminario. Silvia dice, si además ligamos la democracia a la ciencia o al menos la toma de decisiones al método científico basado en evidencias, ¿le hacemos flaco favor a la democracia? Yo creo que no, porque la democracia en el fondo la esencia fue el debate. Y el debate está presente siempre y tiene que estar presente en ciencia. Es decir, se está pervirtiendo también la ciencia porque ahora se evalúan los trabajos de una forma casi excluyente.
Eso lo he comentado muchas veces con Jesús cuando hablamos de cómo se están evaluando ahora los trabajos científicos. Por ejemplo, las revistas más prestigiosas han decidido prescindir de tener editores absolutamente fundamentales. Entonces lo que tienen son editores que actúan como secretarios y luego confían en los evaluadores para enviarles los trabajos, pero cuando yo viví la ciencia y disfruté, lo que había era grandes editores. Y esos editores lo que hacían siempre es intentar construir, no excluir, y no decir, este trabajo se rechaza porque no se ajusta a no sé qué, ¿no? Pero claro, con esta historia de que hay que producir mucho, que hay que producir artículos que sean vendibles. Claro, la revista Nature, que la fundó una sociedad científica y tuvo de directores de la revista a gente muy cualificada, en estos momentos forma parte de un grupo editorial impresionantemente poderoso. Eso no quiere decir que Nature no trate de producir y publicar artículos serios, pero toda la forma con la que se está procediendo es muy diferente. Excelente. ¿Algún comentario, Jesús? Bueno, yo simplemente diría que yo creo que la ciencia y la democracia tienen mucho en común, no son excluyentes en absoluto. Entonces, no sé si he entendido bien la pregunta, pero digamos que me costaría entender que una cosa excluyera a la otra, o que en el fondo se basan efectivamente, tanto la democracia como la ciencia se basan, o al menos deberían basarse, en el espíritu crítico, en el diálogo, en la transparencia. Entonces creo que son tantos los puntos de coincidencia de ciencia y democracia que, bueno, creo que, ya digo, me cuesta ver si es que he entendido bien la pregunta, quizá no la he entendido bien, pero me cuesta ver que pueda haber algún tipo de incompatibilidad o de exclusión entre una y otra. Muchas gracias a ambos. Antes de cederle la palabra a Mari Carmen, un comentario de Oladis Troconis. Dice nuevamente mis felicitaciones a los expositores, sobre todo por la humildad en sus respuestas. Pienso que la humildad es muy importante en los profesionales científicos. Gracias, Oladis. Mari Carmen, por favor. Sí, bueno, mi pregunta ya para terminar sería el tema del crecimiento continuo. Tiene que ver con la pregunta que hizo Víctor al principio sobre cuál modelo económico permite evolucionar y por toda esta parte del PIB que Emilio te he oído estos últimos tiempos, porque en realidad lo de la responsabilidad social de las empresas, ¿no? Yo creo que las empresas con lo de la responsabilidad social quieren acallar que en el fondo van buscando el crecimiento continuo impelidas por el modelo económico. Y entonces era si queríais decir algo más de cómo podemos revertir eso. Había que llegar a un sistema por el cual no estuviéramos constantemente utilizando todos los recursos del planeta. A mí eso me da muchas vueltas últimamente. Bueno, pues insisto, los indicadores son indicadores. Y una cosa es cómo se apliquen. Yo creo que lo que hay que intentar es que ese indicador no sea el decisivo. Y vuelvo, y no le estoy haciendo una propaganda a Fukuyama, del que incluso no quise comprar el primer libro, tampoco el segundo, pero sí estoy leyendo lo que ahora dice. El otro día decía, y me quedé me da un pasmo, porque decía, no todos los éxitos económicos se pueden medir con el PIB. Eso decía este señor. Y dice ahora, bueno, pues es lo que hay que intentar. Porque, claro, hay que ver otros indicadores donde se podía, y hubo momentos en los que se intentó valorar, estimar el valor de los recursos naturales, incorporarlos, qué significa la pérdida, qué no significa, todas esas cosas. Hubo intentos incluso, estoy hablando de los años 80. Pero, claro, todo esto ha sido demolido por la fuerza de esta doctrina, de esta forma de transformar, de inducir en la gente solo consumismo y ya, y
quizá pues un poco que lo atenuemos, pues no lo sé, pero es lo que hay que hacer. Yo creo, si efectivamente estas cosas aparecieran, entonces estoy agradecido a Fukuyama porque me permite decir esto. Sí, porque cuando yo escribí el último artículo criticando el PIB, un compañero filósofo y economista muy bueno le había dicho que si quería firmar conmigo y dijo, Emilio, estoy de acuerdo contigo, pero no quiero firmarlo, claro, porque es más joven y tiene que mantener su carrera. Entonces, si estamos así, hay que intentar darse cuenta. Yo sé que tenemos un compañero en la EA, que es nuestro secretario general, que a veces habla de si hay que utilizar el decrecimiento o no, que es otro elemento que está en discusión por algunas de las personas que están reflexionando. No sé si es decrecimiento. Yo sé que al menos lo que hay que buscar es equilibrios. Equilibrios y multiplicidad de indicadores y no un solo indicador. Muchas gracias, Emilio. Bueno, Jesús, ¿quieres comentar algo? Sí, muy brevemente. Yo simplemente, bueno, agradezco mucho el comentario de esta persona, que no recuerdo ahora mismo el nombre, creo que te has dicho, que nos dice que a su vez nos agradece por la humildad. A mí me resulta particularmente gratificante que me digan eso, porque, bueno, siempre intento ser humilde en mis... Yo creo que como cualquier científico debemos, vuelvo otra vez al comentario de antes, debemos ser humildes y, bueno, el ver que alguien del público reconoce esa humildad, pues a mí me resulta especialmente gratificante. Y quiero agradecerle a Carmen que introduzca, porque a mí también me motiva mucho bueno, pues de lo que estamos hablando ahora mucho del cambio del modelo socioeconómico, del cambio de paradigma, de la economía circular y, en definitiva, de ese cambio de modelo de relación con el planeta, ¿no? De que seamos capaces de darnos cuenta de una vez por todas de que no estamos aquí para explotar el planeta solo, y ni mucho menos, no estamos para eso, estamos para otras cosas, pero no para explotar el planeta, entre otras cosas porque el planeta no es infinito y sus recursos no son infinitos. El planeta es un sistema que interactúa, que tiene unos elementos. ¿Se imaginan que el sistema cuerpo humano no reutilizara la sangre? ¿Que la bombeáramos y la tiráramos en cada bombeo del corazón? O sea, es algo inimaginable. Es algo inimaginable. Pues de la misma manera yo creo que tenemos que ser conscientes que es inimaginable que estemos explotando el planeta de una manera continua y en un esquema de usar y tirar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por eso, gracias Carmen por haber introducido este pequeño matiz, porque a mí también me motiva mucho y tiene mucho en relación con eso que no me canso de insistir, y ya lo he dicho varias veces a lo largo de estos minutos, que es el papel fundamental de la ciudadanía, de la sociedad y la responsabilidad individual y colectiva que tenemos cada uno de nosotros y de nosotras y entre todos y todas. Gracias Jesús. Antes de proceder al cierre, a nuestro pequeño protocolo de cierre, comentarte que fue la doctora Oladis Troconis quien hizo el comentario de humildad. Oladis es nuestra directora de educación en Alcompat y precisamente ella es un gran ejemplo de humildad entre todos nosotros. Así que el comentario es sumamente pertinente. Y eso me trajo a colación una situación que yo quería contarles desde el principio, quería dejarles hacia el final, y que curiosamente es un aspecto de humildad. Es lo que en este momento estamos viendo en la ciencia, en nuestro equivalente al CSIC, aquí se llama CONACYT, que estamos viendo, cuando estábamos casi en el hoyo hace unos 6, 8 meses, para colmo de males vino un cambio en la política de ciencia y tecnología, y con eso vino un nuevo director del Sistema Nacional de Investigación, en una dama, ¿verdad? Solamente que resultaba que esta dama, cuando llega, su puesto anterior era coordinadora de la campaña política de una política del partido en el poder en un estado X de la República. Así que imagínate cómo nos quedamos todos con un grado de doctora. Ella llega
hace una visión de todo en su primer año, fue el año pasado. Se volvió un desastre la evaluación porque trajo muchos cambios. Y este año se volvió otro desastre con los cambios. Pero ¿por qué comento todo esto? Porque la dama tuvo precisamente la sensibilidad, y aquí cito lo que dijo Emilio hace rato, ¿verdad? Que a lo mejor no viene con tanta experiencia, pero sí viene con mucha sensibilidad. Escuchó todas las quejas el año pasado, las implementaron este año, lo mejor que pudieron, se volvieron a equivocar y antes de hacer efectivos los cambios, volvieron a dar entrada a las opiniones de los investigadores. Y entonces ahora vamos a entrar a otro proceso retrasadísimos de evaluación, ¿verdad? Pero ya los investigadores se sienten mucho más tranquilos. Ciertamente, seguimos sin que haya mucho dinero, muy poco, pero al menos las condiciones que antes nos estaban orillando a que mucha gente se retire, se jubile, se muera, etcétera, etcétera, ahora vemos la luz al final del túnel. Entonces, con ese comentario que vemos nosotros de tinte de humildad en esta servidora pública, pues tenemos muchas esperanzas también. Entonces voy a proceder ahora al pequeño protocolo de cierre. Voy a cederle la palabra primero a Mari Carmen para que nos haga favor de clausurar la actividad que ella coordina, que son estos grandes seminarios de puentes con la sociedad. Luego a Eño como nuestro presidente de Alcompat Internacional para que dé su mensaje de despedida, y su servidor simplemente cerrará con 1 o 2 anuncios, ¿verdad?, pertinentes de nuestras actividades de Alcompat. Mari Carmen, por favor. Yo solamente quería decir que para mí ha resultado un lujo el escucharos, espero que para los demás también, y también es un lujo para dejarlo grabado, es decir, para tenerlo con nosotros y digamos, escucharlo alguna vez más, porque han sido muy profundas reflexiones, pero además, sobre todo, muy bien sintetizadas, porque hay un montón de aspectos a valorar. Así que muchas gracias por vuestro tiempo, que es muy importante, y por lo tanto nada más eso, gracias, y gracias por el lujo de teneros. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a vosotros. Eño. Igualmente, me gustaría, en nombre de Alcompat Internacional, agradecer a vuestras participaciones, a los doctores Jesús y Emilio, por presentarnos y discutirnos y contestar las preguntas conectadas a tan importante tema, muy actual. Y me gustaría agradecer también a la profesora Carmen Andrade, que coordina esta actividad en Alcompat Internacional, que nos da la oportunidad de abrir nuestras mentes, ¿no?, de hacer con que por algunos instantes los cloruros, la durabilidad del hormigón salga un poco de nuestras cabezas y se pueda pensar un poco de una forma más abierta. Yo creo que nosotros que trabajamos con ciencia tenemos que trabajar de forma multidisciplinar y aquí está un caso, no necesariamente multidisciplinar con temas conectados con las ciencias exactas en nuestros casos, pero también con las ciencias sociales. Así que yo encantado de escucharles, seguramente volveré a escucharles si está grabado, como Mari Carmen nos contó ahora, y creo que nuestra audiencia también le agradó mucho, y así hemos visto por las preguntas que hemos obtenido de la asistencia. Agradecer al doctor Pedro Castro por la magistral conducción del tema y desearles un excelente día y semana. Gracias. Muchas gracias, Eño. Y bien, los anuncios son muy breves. Nos acercamos hacia el final del año con todas nuestras actividades proyectadas de Alcompat, como estaba planeado desde principios de año. Y solamente me gustaría comentarles que el 17 de noviembre tenemos el Seminario Internacional de Jóvenes de Alcompat, con mucho prestigio ya el seminario. El 18 de noviembre, al día siguiente, también tendremos el primer torneo internacional de anécdotas
de la construcción, de la patología y la construcción, que se antoja que también va a estar espectacular, que conduce precisamente la directiva de jóvenes también de Alcompat. Un curso que no estaba programado, pero que vamos a tener hacia fines de octubre, es un curso que va a impartir el doctor Iván Escalante García, un científico reconocido, que fue secretario ejecutivo de la directiva pasada, sobre la redacción de artículos científicos, ¿verdad? Y están, probablemente ya están solicitados, ¿verdad? 2 seminarios más, ¿verdad? Uno de ellos del Senior Webinar de Alcompat con Holcim, que no estaba programado, pero está solicitado y hay hasta el ponente para hacerlo en el mes de diciembre. Entonces, esto y las actividades comunes que todos ustedes saben que están caminando, ¿verdad? Y que unas ya se han realizado. Tendremos una gran actividad del 8 al 10 de noviembre, el 20 aniversario de Alcompat México, la delegación más antigua de Alcompat Internacional, con su 10º Congreso Internacional. Y también tenemos pronto el Congreso de Alcompat Paraguay, un excelente congreso que estamos también anunciando, que los congresos nacionales se hacen en años pares como ahora, y el próximo año se hace el congreso de toda la asociación en Bolivia. Creo que he dicho la gran mayoría, seguramente olvidaré muchas cosas. De nuevo, me están haciendo observaciones por acá, ya me lo dijo Ladis, anunciar los cursos, ¿verdad? Tenemos anunciados los cursos de los bandera de Alcompat Internacional, para que la gente se pueda inscribir, y cuando se tengan los cupos se van a ir abriendo los cursos. Todo está puesto ya en la página de internet, y por supuesto muy pronto, en la semana del 11 al 14 de octubre, tendremos un evento sensacional que también está auspiciando en parte Alcompat, que es el Jubileo de Oro, los 50 años del Instituto Brasileño del Concreto, ahí en Brasil, que se antoja algo espectacular. Ahí estaremos acompañando a Eño y a Pablo, todos los que podamos. Bien, espero no haber olvidado nada, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias de nuevo a Emilio y a Jesús. Fantástico, fenomenal. Nos quedamos cortos, así que muchísimas gracias por todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Tienes todavía 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, el siguiente webinario será en diciembre. Pero tenemos tiempo de anunciarlo, sí. Adiós a todos. Adiós. Bueno, No, ha sido Jesús, simplemente ha sido un privilegio compartir estos momentos con toda la comunidad de Alcompat, y muchísimas gracias por la invitación. Lo mismo digo, y sobre todo muchas gracias a las personas que han hecho preguntas que nos han permitido avanzar, pensar y reflexionar. Así que encantados, y que sigáis con éxito estas actividades. Sí, si me permiten, disculpen, un tema muy importante ahora que están abriendo sus cámaras es precisamente la captura de pantalla, que estemos todos para el boletín, que nos va a hacer el favor de Alexia, tomarlo, ¿verdad? Tomar la captura de pantalla. Si todo el mundo pudiese abrir sus pantallas, estaría fenomenal. Vamos a dar un momentito para que todos las puedan abrir. Bueno, he olvidado y aprovecho comentar precisamente las recomendaciones técnicas. El último miércoles de cada mes tenemos el evento de las recomendaciones técnicas de Alcompat, que coordina el doctor Pedro Garcés. Ahí está el tremendo anuncio de su fondo de pantalla, ¿verdad? Otra de las actividades importantes. Mira la manera que escogió para recordarnos, puso en la pantalla. Subliminal, muy subliminal. ¿Cómo vamos a olvidarlo? Por supuesto, es otra de las actividades banderas. Excelente. Sí, sí.
No, nos falta, no sé si está en posibilidad de Oscar Lazo y de Jesús que nos abran su pantalla para que aparezcan en la foto también. Si no, vemos todos al frente y Alexia nos toma la foto. Listo. Dice que ya está. Listo. Dice que ya está listo. Chao, un placer. Un placer. Bueno, Buenas tardes. adiós a todos. Buenas tardes. Gracias a todos. Buenas tardes. Chao, buenas tardes.